Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y en este 14 de octubre del año 2021 les saludo. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Estoy al frente de este equipo de trabajo que orgullosamente se presenta ante ustedes en Central FM, equilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS, en Android, en nuestros podcasts, que esto es un recurso, ¿no?, que siempre en Apple, en Spotify, en Apple, Spotify, en Amazon. Ahí estamos puestos para ustedes en nuestras aplicaciones, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos puestos, listos y dispuestos para entrar con ustedes estas próximas 2 horas y cuarto por todas las noticias que nosotros tenemos que repasar con ustedes para estar bien informados esta mañana y siempre. ¿Están listos? Nosotros también. Y empezamos. Un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Uno de los caprichos del presidente de la República hoy tiene calentura, y me refiero a Dos Bocas. Un enfrentamiento entre trabajadores de ICA Fluor y policías antimotines en la refinería de Dos Bocas. Fíjense, echándole a tus propios trabajadores balas de goma, gases lacrimógenos, agrediendo como se puede para retener a lo que dice Rocío Nale, un grupito de miles de personas. Enfrentamiento allá en Dos Bocas, varios obreros resultaron heridos luego de ser dispersados con estos elementos. Un día de protestas por la prolongación de horas de trabajo que no son cubiertas fue el que estalló el día de ayer. También denunciaron amenazas de despido si no pagan moches a un hombre que hace las veces de líder sindical, se llama Ricardo Hernández Daza, a quien ICA le entregó el liderazgo sindical de esta obra insignia del presidente López Obrador. Ante la movilización de miles de trabajadores, elementos de la Marina y de la Policía Estatal ingresaron a las instalaciones de lo que es esta obra y desde ahí se está construyendo ahí una planta combinada y otra de coquización retardada, que es, digamos, en donde están estos trabajadores de ICA Fluor. Luego de la gresca, los empleados acusaron a otro de ICA que murió por un disparo de arma de fuego en la espalda. Hasta este momento no puedo confirmar esta información. El día de ayer la diputada Terrazas me decía que ya había un muerto. Todos los medios de comunicación traían nada más heridos, pero pues finalmente sí, por lo menos los trabajadores de ICA hablan de un muerto que las autoridades callan. También un obrero explicó que pese a que llevan 7 meses trabajando, no les han dado su credencial y confirma que son muchos los que están en paro por la miseria que les pagan. Trascendió que hay un operativo en la zona para detener a los líderes del paro. En una tarjeta informativa, ICA Fluor desconoció a las personas que protestaron en este complejo. Explicó que la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones para proteger a los trabajadores de las, dice, provocaciones organizadas por personas no identificadas, no reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. Dice ICA Fluor que cumplió todas las prestaciones de ley acordadas con el gremio sindical, patronales, salariales, de seguridad social, física integral de todos sus empleados. Susana Prieto Terrazas, con quien hablé el día de ayer, diputada por Morena, estuvo en entrevista con nosotros y hoy presenta un punto de acuerdo en San Lázaro para solicitar a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que informe claramente sobre la existencia del monopolio sindical para que se pida a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un informe donde conste ICA realmente entrega recibos de pago con retención de cuotas sindicales. Rocío Nale fue abordada por la prensa, esta secretaria de Energía. Dice que hay 3 detenidos y que ICA Fluor ya presentó una denuncia. Acusó a un grupito de entre 10 y 12. Yo vi a miles, pero Rocío solamente vio a entre 10 y 12 personas que están detrás del paro
y asegura, no les vamos a permitir que esto afecte a una obra tan importante como Dos Bocas. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100,000 personas en forma directa o indirecta. Yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la policía estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir. Rocío Nale dijo que el problema se dio cuando las autoridades les impidieron el ingreso a los manifestantes para no permitir con esto desórdenes. Pese a la agitación del grupito, ya está todo bien y los trabajadores hoy van a reanudar sus labores. Pues no vamos a permitir que haya un desorden. Pese a que el conflicto le estalló en las manos, López Obrador lo de siempre lo minimiza así. Es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Y por eso ayer hubo un paro parcial. Estamos hablando nada más de la empresa ICA haciendo más chiquito el problema. Asegura que todos los empleados que están allá en Dos Bocas reciben sus salarios y sus prestaciones de ley. Son asuntos que tienen que ver con los líderes que se están peleando por el contrato, pero ellos ya saben, o sea, si no se están enterando, que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. Ya me enteré, ¿eh? Y o se portan bien o ahí les va. En algunos temas que tienen que ver con esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, de aprobarse esta, en los próximos 10 años los subsidios y sobrecostos van a alcanzar 1,4 millones de pesos, según dice el Consejo Coordinador Empresarial en un documento que se llama Una reforma que lastima a México. Según sus cálculos, la iniciativa haría que creciera el porcentaje de energía generada con la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad a costa de la producción de las energías limpias y renovables. Tan solo la Comisión Federal de Electricidad implicaría en sus costos de producción un aumento en el suministro básico por 621,000 millones de pesos para de hoy al 2031. Dice que la propuesta presidencial generaría un boquete en las finanzas públicas, ya que le impondría a la Comisión Federal de Electricidad obligaciones equivalentes a por lo menos 2,5 veces su presupuesto anual. O sea, se sale de toda proporción. Tendría que triplicar su presupuesto anual de inversión para obras públicas, elevándolo hasta unos 2,500 millones de dólares para únicamente igualar lo que se venía invirtiendo en el sector. La reforma eléctrica arriesgaría al menos 951 millones de pesos de producción de grafito y de manganeso, minerales considerados como relevantes para la transición energética, según dicen los expertos. Rocío Nale decía, es que si nos vamos por las energías alternativas, las sustentables, en 20 años vamos a pagar 100,000 millones. Bueno, pues aquí, en 9 vamos a pagar 1,4 millones, bajo 14 veces más de la perspectiva que tiene Rocío Nale sobre las energías limpias. Son de estos sofismas, ¿no?, que se
trabajan en la Cuarta Transformación, se corren películas y después nos las hacen creer, pero pues es hacer un poco de aritmética, ni siquiera es una matemática compleja. Al defender su iniciativa a la reforma eléctrica que fortalece, dice la Comisión Federal de Electricidad, el presidente se fue en contra de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, que preside José Antonio González Carvajal, al asegurar que los dueños de OXXO son quienes antes mandaban en México. ¿Cómo es posible de que OXXO pague 3 veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de OXXO eran los que mandaban en México. Una fotografía que se da entre líderes de partido, el presidente del PAN, del PRI, el presidente del PRD, con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos, Walter y otros líderes empresariales, y se refiere a ellos de esta manera. Imagínense una foto. El señor Claudio X González, hijo del patriarca, del principal representante de los potentados, que fue asesor de Salinas. ¿Y su socio? Y también metido en el negocio de la privatización eléctrica. Junto con José María Córdoba Montoya. Sí, junto con Montoya, José Córdoba Montoya, asesor de Salinas. Bueno, acabo de ver una foto hace 2 días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X González, luego el de la Coparmex, la Confederación de Empresas, ¿no? Patronal, sí, que no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? No confundamos, esta es una cúpula. Bueno, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador. Dice que la Coparmex no tiene nada que ver con los empresarios. Hay 65 delegaciones de Coparmex en la República Mexicana, con más de 200,000 empresarios afiliados. En la fotografía de la que se habló ahí en la conferencia, aparecen Marco Cortés y está Alejandro Moreno, y también está Jesús Zambrano. Y sí, es una fotografía actual. Un tribunal federal confirmó la multa por 543 millones de pesos e inhabilitación por 3 años impuestos a la empresa brasileña Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional por mentir en uno de los contratos que Pemex Refinación le adjudicó de manera directa en el sexenio pasado. El contrato del que derivó la sanción por 1.811 millones de pesos fue adjudicado en 2015 para la construcción de accesos y obras externas del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula, uno de los varios contratos que firma esta brasileña Odebrecht, luego de pagar presuntos sobornos a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya, sí, el del restaurante Hunan. Ante protestas de burócratas y personal de salud en Guerrero que exigen pagos, porque no hay lana para pagar a los burócratas, el presidente López Obrador asegura que sí apoyó en su oportunidad, que le dijeron, oye, nada más apoyas a los gobernadores de tu partido político y no, por ejemplo, Héctor Astudillo, cuando era gobernador de Guerrero, lo dejaste a un lado. Y él dice que no, que sí lo apoyó. Hoy tenemos reunión con la gobernadora electa. Ayer me reuní con el gobernador Héctor Astudillo. Se está procurando un tránsito ordenado,
pacífico, con buen entendimiento. Se ayudó al gobernador saliente para que se pagaran las nóminas de los trabajadores. Se le ayudó al gobernador para que se pagaran las nóminas. Este es un cínico, de veras. Vamos a hacer una pausa, regreso. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 14 de octubre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 13. El día será parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles, y además me da mucho gusto tener comunicación con Armando Guajardo Torre. Él es presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Y Armando, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Pedro, mucho gusto estar nuevamente aquí contigo en tu programa. Muchas gracias. Oye, Armando, después de la pandemia hemos tenido muchos problemas. El tema del outsourcing se va al suelo. No hay un plan de recuperación para empresas, entre gobierno y los empresarios. Las estrategias evitaron que pudiera haber acceso o bien estímulos fiscales por parte de algunos empresarios y empresas, o bien algún tipo de apoyo extraordinario para que estas salieran adelante. Por ahí hubo una propuesta, ¿no?, de prestar ahí una cantidad ridícula que no servía ni para pagar la luz, pero el hecho es que empieza a haber una recuperación paulatina de los empleos, pero vemos con preocupación que el 81% de los empleos que se están recuperando se van directamente a la economía informal, lo que está aumentando los números y el alcance de la población económicamente activa ahí y bajando los números de los empleos formales. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué perspectiva tiene esto hacia adelante? Sí, muchas gracias, Pedro. Pues mira, efectivamente, como tú bien lo mencionas, durante la época de la pandemia, con toda la crisis, y recordemos que ya veníamos con un crecimiento prácticamente cero, que traíamos ya desde antes de la pandemia. Entonces, esto vino a exacerbar lamentablemente las condiciones económicas. Recordaremos que entre marzo y julio del 2020 se perdieron más o menos 1.117.584 empleos. Estoy hablando de empleos formales, ¿verdad? De los que estaban registrados, asegurados en el IMSS. De agosto 2020 a septiembre del 2021 ya se han recuperado de estos empleos perdidos 1.098.967 empleos, pero aún quedan pues casi 18.000, 20.000 empleos por recuperar, sin considerar que año con año, Pedro, necesitamos crear nuevos empleos, más de 1 millón de nuevos empleos. Es decir, ya traemos el rezago del 2020, más lo que se haya acumulado en el 2021 con la formación de los nuevos empleos que se requieren precisamente para la captación de todos los nuevos jóvenes, los jóvenes que se van incorporando a la población económicamente activa. Efectivamente, de acuerdo con el INEGI, las cifras que hoy tenemos en cuestión de la informalidad, con todos estos eventos que mencionas, que además en esta época, y recordaremos que en algún momento cuando se planteó precisamente esta iniciativa de la subcontratación que inició, pues nuestro anterior presidente de Coparmex llegó a mencionar que era la peor reforma en el peor momento. O sea, además de que veníamos en esta situación, todavía se estaba pues, implementando esta reforma que ya veremos más adelante si efectivamente está generando un beneficio o no a los trabajadores, si efectivamente ayudó o no para mantener el empleo, que hasta las cifras que ahorita llevamos, pues lamentablemente todavía no podemos echar campanas a volar. En la informalidad, como bien mencionas, de acuerdo con datos del INEGI, pues ha crecido de
que de agosto, que el 2020, de agosto del 2021, que era el 56.4%, ahora estamos más o menos en un 61%. Efectivamente, la informalidad sigue creciendo. También recordaremos que, como también se ha mencionado, tanto Coparmex como otras organizaciones empresariales, pues solicitamos y propusimos inclusive algunos remedios. Incluso el programa de Coparmex Nacional le llamamos remedios solidarios. Lamentablemente no tuvimos apertura ni escucha para este programa, como tampoco para las otras propuestas que se ofrecieron por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora bien, lamentablemente también esta condición pues está pegando a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes entre 18 y 29 años, pues se han incrementado también la parte de la informalidad, y anteriormente era menor, pero con esto quizás también el paso de esta incorporación de la nueva reforma a la subcontratación también esté generando que, con tantas obligaciones que se le impusieron ahora a las empresas, sobre todo las pequeñas, micro y medianas empresas, que son las que proporcionan el nivel de empleo en México mucho mayor, que es de más del 95%, y ahora les impusieron pues una serie de obligaciones, como lo es además fiscalizar el cumplimiento de sus proveedores, el debido cumplimiento de sus proveedores en obligaciones fiscales, de seguridad social, etcétera, y si no, te vuelves responsable solidario de esos incumplimientos. Entonces, además de los costos que ha representado la subcontratación laboral, pues también ahora se adicionan todos los efectos que hoy venimos arrastrando por parte de la pandemia, ¿no? Pérdida del empleo, pérdida de horas de trabajo, afectaciones en la parte de la logística, que además, digamos, está generando una tormenta perfecta en algunas industrias como la automotriz. Tenemos el tema de los microprocesadores, por otro lado una falta de contenedores también en el mundo. En fin, vamos hacia una tremenda crisis si no corregimos, y sobre todo si no tenemos realmente la participación importantísima del gobierno para paliar todas estas condiciones, Pedro. Pues sí, mira, has dado un panorama muy completo de lo que es y de lo que puede llegar a convertirse, porque después de todo hemos visto cómo de manera parcial todo se ha venido dando, pero todo lo que se ha venido dando ha sido en deterioro de la economía mexicana, que, por cierto, Armando, en este momento estábamos esperando que hubiera en el segundo semestre del 2021 pues un repunte para que salváramos el año y termináramos en diciembre, digamos, en condiciones similares a las de antes de la pandemia, que acabamos en recesión, pero una recesión pequeña. En fin, podría haber un proceso de recuperación. En medio de todo esto, tenemos un proceso inflacionario, empezamos a ver presiones al peso mexicano, empezamos a darnos cuenta de que hay cada vez menos ambiente para hacer negocios de nuevas empresas que se establezcan en este momento. Yo hablo con muchos empresarios y les digo, ¿y cuáles son tus planes de expansión o de derivación de lo que es tu línea principal? Me dice, ahorita ni loco me muevo. Y todo esto creo que se está acumulando ante la expectativa de ver una propuesta fiscal que fiscalice, quieranlo o no, a los chavos desde los 18 años registrados ante el SAT de una manera intimidatoria, confiscatoria, apabullante, invasiva, inútil, porque finalmente es inútil, que lo único que genera es un ambiente de crispación. Estamos en contacto con ustedes, Armando. Estamos esperando que haya un diálogo con los empresarios y no solamente denostaciones del gobierno hacia los empresarios, y que se empiece a pensar, empiece a aclarar el panorama para que alineemos todos el camino hacia la conciliación. Lo que hace falta en este momento es conciliar intereses para sacar adelante el principal interés de la nación, que es dar empleo a nuestra gente y dar seguridades, certezas, dignidad en la vida a nuestros trabajadores. Te agradezco mucho, Armando Guajardo Torre, que hayas tomado esta comunicación, y te agradezco mucho tu explicación.
Gracias y buenos días. Ha sido hermano. un gusto estar aquí con ustedes, Pedro, y muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias y salúdame a mi querido Pepe Medina y a todo el equipo de trabajo allá en la Coparmex. ¿Qué dice el De tu presidente? parte, cómo no, Pedro. Dice que ustedes son una cúpula. Dice, es una cúpula, pero ahí no hay empresarios, dice el presidente. Bueno, ¿qué podemos esperar con los ataques a uno de los mayores empleadores de México? Es impresionante. Hermano, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias y buenos días. Armando Guajardo Torre, él es el presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, un hombre que sabe del tema y que dice, la perspectiva es mala. 81% de los empleos que se están generando en la recuperación van a dar derechito a la economía informal. Regreso después de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y quiero repasar contigo el estado del país. Uno de los problemas que hoy estamos viendo es esta iniciativa, que es una contrarreforma que propone el presidente de la República a la ley de la industria eléctrica. Esta que le da una enorme autoridad a la Comisión Federal de Electricidad y le quita, o sea, lo malo no es lo que le da a la CFE, lo malo es lo que le quita al país en la perspectiva de México para desarrollar una vía de construcción de infraestructura sobre energías limpias. Estamos fallando esa cita. Y no porque lo hayamos hecho mal en el pasado. Se ha invertido mucho dinero en la construcción e instalación de energías limpias en el país. Tanto así como 41,000 millones de dólares del sector privado. Pero el Consejo Coordinador Empresarial ha advertido que la reforma eléctrica del presidente tendría efectos muy adversos, como un boquete en la economía por aproximadamente 1.4 billones de pesos en 10 años, de aquí al 2030. O sea, 1.400.000 millones de pesos. Dice que este impacto corresponderá a un aumento en el costo de la producción de energía en el sistema eléctrico nacional y por los subsidios que tendría que aportar el Estado mexicano. Otra vez se advierte sobre los daños que generaría esta medida que el presidente de manera obstinada y contumaz quiere llevar a cabo en el Congreso, pero no acaba de asimilar el empresariado ni la oposición, que si esto afecta al país, es lo que menos le importa al presidente. El presidente lo que quiere son votos y está manejando a la reforma eléctrica con un sentido nacionalista, trasnochado, arcaico, y está engañando a la población con cifras amañadas y con posiciones contrarias, por decir una. México firma convenios internacionales para evitar la emisión de ciertos contaminantes en la atmósfera y hace todo lo posible por llevar esos contaminantes a la atmósfera con las políticas públicas que promueve desde dentro. Se compromete hacia afuera lo que no puede hacer hacia adentro. Ahí es en donde está esta contradicción de lo que propone la Cuarta Transformación con las necesidades no de México, sino de todo el mundo, por un lado. Por otro lado, el presidente también afirma que el paro de trabajadores de la empresa ICA Fluor en la construcción de Dos Bocas se debe a desacuerdos en el contrato colectivo entre sindicatos con la compañía. Dice que los empleados de esta construcción, unos 25,000, tienen un salario justo por su trabajo, además de que reciben todas las prestaciones de ley, pero el presidente no se ha metido en las entretelas de lo que realmente está pasando en Dos Bocas. Los trabajadores están haciéndolo bajo condiciones extremas de trabajo, en donde no tienen ni baños, en donde no tienen un lugar para descansar. A la hora de que llega la hora de la comida, tiene que recargarse en una piedra ante los rayos del sol. Tiene una sombrita para 25,000 trabajadores. No hay condiciones de ley en este momento que les pague las horas extras. Aunque diga el presidente que sí, no está pasando. Como suele suceder, López Obrador habla sin aportar pruebas de sus dichos, especialmente cuando hay que recordar que los gobiernos de la Cuarta Transformación son especialistas en tomar dentro de una administración a sus empleados y cobrarles moches para la causa. Y aquí se le están cobrando a estos trabajadores moches
por trabajar en Dos Bocas. Arremeten en contra de los trabajadores en las instalaciones de esta obra emblemática del presidente y se da un fenómeno raro. Estos trabajadores que están haciendo uno de los caprichos del presidente son maltratados por el presidente con balas de goma, con gases lacrimógenos, incluso hasta hay un muerto de una herida de bala. Y el presidente se reduce a decir, no, es un tema de carácter sindical. O bien la señora Rocío Nale, no, son provocadores ante una situación real. Si no, que lo digan los propios trabajadores, que por cierto, hoy les tienen la boca cerrada y no les dejan hablar. El presidente también hace un llamado a la Organización Mundial de la Salud para actuar con rectitud y sin sesgos políticos o ideológicos en cuanto a la aprobación de las vacunas en contra del COVID. Es decir, ahora, por ejemplo, que se abre para los vacunados la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, dice Estados Unidos, sí, todos los vacunados, pero que no tengan la vacuna Sputnik, por ejemplo. Es una política interior de los Estados Unidos. Pero que hay muchos vacunados en México con la vacuna Sputnik que quisieran pasar a los Estados Unidos y que no pueden porque fueron vacunados con esta. Y dice el presidente, ahí hay un sesgo político. Y yo le digo al presidente, hay millones de habitantes en Rusia que no quieren la vacuna Sputnik. Esa que tú sí quieres por esta adoración hacia lo que sea antiamericano, como es el caso de una vacuna, que por cierto, cuando vacunaron a Vladimir Putin, no tenemos la certeza de qué tipo de vacuna le pusieron, por cierto. Vamos a hacer un corte y regreso con más información. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo el gusto de estar en comunicación con Carlos Alberto González Lima. Él es presidente de la Coparmex de Matamoros, en Tamaulipas. Ahora que se anuncia la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos con un esquema de vacunación completo, les hablaba yo hace unos minutos de esto, hay algunas vacunas o vacunados que por la vacuna que tienen no podrían pasar. Y esto, bueno, trae consecuencias en todo el entorno. Y Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo esta mañana. Hola, Pedro, me da mucho gusto volverte a saludar. Tuve el placer de saludarte y conocerte en el 2016, que nos acompañaste aquí en una reunión en Coparmex Matamoros, lo recordarás tú perfectamente, y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Me da mucho gusto estar contigo, Carlos Alberto. Fíjate que tú estás en una zona de México que realmente tiene una condición binacional y que la pandemia y pues algunas situaciones diferentes en la situación que se vive en México con respecto a los Estados Unidos han venido a traer por consecuencia un cierre a los viajes no esenciales. Es decir, es una frontera con filtros, ¿no? Pero los filtros ahora se están paulatinamente están abriendo, aunque hay una zona un tanto gris en la que no se puede pasar si tienes un tipo de vacuna. Dice el presidente que es un asunto de sesgo político. Desde el lado norteamericano, lo que se piensa claramente es que dentro de sus perspectivas hay vacunas que no jalan y por lo mismo no tendrían que ser permisibles o permitido el que estas pasaran con sus vacunados. ¿Cómo lo están tomando ustedes en la zona? Fíjate que tocaste un tema importantísimo. Matamoros no solo está en una zona geográfica para mí excepcional, porque tenemos una relación binacional muy importante con la frontera con Estados Unidos. Compartimos muchas cosas, economía, familia, educación, cultura, y eso nos hace también ponernos a la vanguardia. Entonces nosotros desde un principio pusimos ese tema a nivel nacional, Pedro, donde dijimos que era importantísimo que este tipo de vacunas se llevaran a cabo las que estuvieran autorizadas por la OMS y que Estados Unidos había autorizado por el caso de la frontera. Tú recordarás cuando Estados Unidos donó más de 1.3 millones de vacunas de la Johnson & Johnson, que es una de las autorizadas. La mayoría de las vacunas se las llevaron a Mexicali, a Tijuana y Tamaulipas, pues nos quedamos prácticamente sin vacuna. Nos seguimos poniendo el dedo en la llaga, como se dice aquí coloquialmente, y hay un sector de la población de Matamoros y específicamente del sector educativo, Pedro. Los maestros de Matamoros fueron vacunados
por una vacuna que no está aprobada con la OMS. Entonces ahora que anuncian que a partir del 21 de noviembre de este año se abrirá la frontera, existe esta disyuntiva de que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese sector que se vacunó, con esa vacuna que no está aprobada, que si bien es cierto está ya en etapa de que se pueda aprobar, pero hay la incertidumbre, sobre todo en el área de la educación, en el área de los maestros que recibieron este tipo de vacuna? No sabemos si va a haber un nuevo esquema de vacunación, una tercera dosis o una segunda dosis o una segunda aplicación para este sector, y eso es lo que está ahorita en la mesa. Entonces, obviamente esa incertidumbre está ahorita en la frontera, está en Matamoros, y me imagino yo que en Reynosa y en Nuevo Laredo está sucediendo lo mismo. Sí, todo esto, bueno, por lo menos a mí me dio gusto el anuncio de la reapertura, aunque sea así de parcial, porque por lo menos ya se empieza a establecer algún tipo de actividad que no la había. O sea, vamos camino hacia la normalidad, aunque el camino ha sido mucho más tortuoso del que nos hubiéramos imaginado, Carlos Alberto, pero pues ahí vamos en ese sentido. Ahora, aquí veo, en los Estados Unidos, mucha gente que viene de por allá, de Reynosa, de Matamoros. Me habla de una situación compleja en la zona, en función de la chamba que se genera, que es poca, de la situación social en la que se vive. Y yo quisiera que tú me dijeras cuál es el reflejo de lo que hoy se está viviendo por ejemplo, en lugares como Reynosa. ¿Realmente está así o podríamos decir que la zona se está pacificando? Decían algunos narcos que había que calentar la zona, ¿te acuerdas? Y se quedó esa impresión, pero pues yo quisiera saber tu punto de vista. Fíjate que tocas un tema importantísimo, Pedro. Hace muchos años Tamaulipas vivió un tema muy complicado en esa área. De hecho, no podíamos ni siquiera transitar por las carreteras de Tamaulipas. Y hay que decirlo tal cual es, ha mejorado mucho. Hay mucho por hacer. Hemos señalado categóricamente a las autoridades que sí se ha avanzado, pero también hemos señalado que hay mucho por hacer. Y obviamente el tema de la frontera también es una de las situaciones que tenemos que vivir. Tú sabes que en la frontera el estar conectados con el primer país del mundo y poder interactuar comercialmente, existen otro tipo de mercados que afectan muchísimo en ese sentido. Entonces, obviamente, ese riesgo de estar en la frontera está latente, pero ha disminuido, hemos avanzado, se ha podido llevar a cabo una pacificación. Sí ha habido situaciones esporádicas en algunas partes, en algunas fronteras, pero prácticamente vamos avanzando. Entonces, es algo positivo que es importante que la gente lo sepa. Sí hay muchas situaciones de riesgo, como hay en todo el país, pero tenemos números de que en Tamaulipas hemos salido de esa zona donde estábamos en los primeros lugares, Pedro. Pues eso me llena de contento por las carreteras, por los accesos hacia esa zona que es tan socorrida, ¿no? Que es un paso estratégico de entrada, porque no es que sea la puerta de salida de México, sino que es la puerta de entrada a México. Y ahí tenemos que hacernos atractivos y por supuesto que toda esta buena gente de Reynosa, de Matamoros, allá en Tamaulipas, les deseamos todo lo mejor, mi querido amigo, y a todos desde aquí los abrazo. Les mando nuestro más profundo reconocimiento por todo el esfuerzo que hacen para agilizar parte de lo que es nuestro comercio, tanto para la salida en la exportación como para la llegada de muchos de los productos que queremos en esta cadena de producción que se ha visto y de suministro que se ha visto un tanto interrumpida. Ojalá y pronto hablemos de otro tipo de temas más alegres. Carlos Alberto González Lima, estoy puesto para la otra, estoy encantado de darme una vuelta ahí con ustedes y tú me dices rana y yo acabo por brincar. Te mando un abrazo. Claro que sí, amigo. Pedro, me va a dar mucho gusto volverte a saludar. Estamos a la orden aquí en Matamoros, echándole muchas ganas, y saludos a toda la gente que nos escuche, que nos ve. Un abrazo, mi estimado. También para ti, Carlos Alberto, a ti y a todo el grupo de empresarios allá en la zona de Matamoros, Reynosa. Vamos a hacer una pausa. Regreso aquí a la hora central. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí en Central FM Equilibrio. Enfrentamiento se da entre trabajadores de ICA Fluor y policías antimotines de Tabasco en la refinería Dos Bocas por deficientes condiciones laborales, es lo que argumentan los trabajadores. Las autoridades dicen, minimizan el asunto, dicen esto no es cierto. Los trabajadores dicen no nos pagan horas extra. El gobierno dice esto no es cierto. El trabajador dice no tenemos ni para ir al baño. Las autoridades dicen esto no es cierto. Y entre lo que dice el gobierno y lo que dicen los trabajadores hay una situación de tensión en Dos Bocas que hoy tendrá un desenlace. Hoy veremos hasta dónde este problema es controlado por las autoridades o bien la realidad, ominosa realidad en la que están laborando estas personas podrá determinar otro camino. Mientras tanto, hasta anoche la obra estaba parada. Trabajadores acusaron que un empleado de ICA Fluor muere por un disparo de arma de fuego que recibiera en la espalda. ICA Fluor desconoció a las personas que protestan en este complejo. Sostuvo que cumplió con lo señalado por la ley. He de decir que ICA es una empresa que está apenas recuperándose de la enorme crisis que vivió, que estuvo a punto de cerrar en el sexenio pasado, y hoy la veo con este comunicado en el que no apoya a sus trabajadores, la veo un tanto disciplinada a la Cuarta Transformación. Susana Prieto Terrazas, diputada por Morena, que ayer hablé con ella, presenta hoy un punto de acuerdo para que se solicite a Rocío Nale, la secretaria de Energía, informar puntualmente sobre la existencia de un monopolio sindical y para que se pida a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe en donde conste que ICA entrega recibos de pago con retención de cuotas sindicales. Rocío Nale, la secretaria de Energía, aseguró que los heridos no son graves y aclara que no serán rehenes de un grupito de 12 personas. No es un grupito, no son 12 personas y los que son rehenes son los del grupito, que es un grupito de miles de personas. López Obrador también minimizó el paro en Dos Bocas, deslinda y dice que se trata de un asunto estrictamente entre sindicatos. De aprobarse la reforma eléctrica, en los próximos 10 años los subsidios sobre costos alcanzarán 1.4 billones de pesos, según advierte el Consejo Coordinador Empresarial, haciendo ver que va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Rocío Nale decía ayer que pagarle a las energías limpias por los próximos 20 años costaría 100,000 millones. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial revira y dice que lo siga haciendo la Comisión Federal de Electricidad, costará 1,000,000,000, 400,000 millones en 10 años. Hagan ustedes las cifras y se van a dar cuenta que esta reforma es una catástrofe. La reforma eléctrica arriesgaría al menos 951,500,000 millones en producción de grafito y de manganeso, minerales considerados como relevantes para la transición energética, según alertan especialistas en esta prospectiva que se hizo desde el Consejo Coordinador Empresarial. Un tribunal federal confirmó una multa por 543 millones de pesos e inhabilitación por 3 años a impuestos a Odebrecht, esta compañía de origen brasileño, por mentir en uno de sus contratos con Pemex que le adjudicara de manera directa en el sexenio pasado. Para poder acceder a un crédito de hasta de 75,000 pesos, los burócratas de Nuevo León tuvieron que pagar moches y favores sexuales, según acusa el gobernador Samuel García. El bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las vías férreas en Michoacán ha ahorcado la operación de la refinería de Tula, que está al límite del exceso de combustóleo que ha producido y que no puede desahogarlo porque no hay tren. La AMDA consideró que la regularización de autos chocolates será un golpe para el comercio legal y un premio para las mafias del contrabando. Dijo el presidente, se utilizan muchos vehículos chocolate para actos delincuenciales. Por lo mismo, hay que legalizarlos. En lugar de prohibirlos, hay que legalizarlos. La Guardia Nacional cobró 50 pesos por persona para poder acceder a la vacuna en contra del COVID en Naucalpan, según denuncian ciudadanos. López Obrador urge a la Organización Mundial de la Salud a que apruebe las vacunas contra el COVID sin sesgos políticos.
haciendo sentir que la vacuna Sputnik está siendo interpretada así. 13.200.000 mexicanos podrían resultar afectados por la decisión de Estados Unidos de reabrir la frontera común terrestre, pero solamente para quienes tengan el esquema de vacunación completo del COVID con las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Los menores de 11 años quedarán exentos de comprobar que fueron vacunados contra el COVID para entrar a los Estados Unidos, según dice Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Evelyn Salgado, gobernadora electa de Guerrero, informa que entrará a la montaña del estado para poner fin, dice ella, con eso voy a poner fin a la venta de niñas para matrimonios forzados, aduciendo a el esquema de usos y costumbres. Desde ahora los capitalinos podrán imprimir en casa documentos del registro civil, según anuncia Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Estados Unidos ayudará a desarrollar 7 parques eólicos en aguas del este y del oeste de la Unión Americana, en el Golfo de México, para instalar 30 gigabytes de energía para el 2030. Una estrategia que convocará al principio de la construcción a la mitad de la década para tenerla lista para el 2030. Por otra parte, el Papa Juan Pablo I, no segundo, sino primero, que duró en su pontificado 33 días, está a punto de ser beatificado. Y le remato diciendo que William Shatner, a los 90 años de edad, el capitán Kirk de Star Trek se lanzó al espacio, alcanzó gratis la última frontera al llegar a 110 kilómetros de altura en una nave de Jeff Bezos. Y con esto, el sueño de Shatner, que todos sus viajes espaciales fueron virtuales en un estudio de televisión, hoy lo hizo realidad. 90 años y en el espacio. ¡Qué maravilla! Regreso. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues ayer no hubo sesiones en el Congreso Federal, pero sí comparecencias de secretarios de Estado ante comisiones legislativas. En el Senado, al margen de lo que implica el sector de comunicaciones y transportes para el desarrollo productivo del país, el titular del ramo, Jorge Arganis, reveló que la toma de casetas de peaje en diversas entidades del país dejó de ser ya una protesta de carácter social. Ahora, los delincuentes, mi estimado Pedro, pues ellos ya toman esto como una forma de vida. Y nada más por un dato, el año pasado delincuentes obtuvieron más de 4.121 millones de pesos como botín. Así lo dijo el funcionario. En realidad, en la toma de casetas se nos presentó que ya no solamente es un acto de protesta social, como se presenta mucho en Chilpancingo, allá por Ayotzinapa, sino que ya son organizaciones delincuentes que se aprovechan de eso para tener recursos. Bueno, y a casi 3 años del accidente aéreo donde perdieron la vida Marta Erika Alonso, que fungía como gobernadora de Puebla, y su esposo Rafael Moreno Valle, bueno, el secretario de Comunicaciones y Transportes dio por cerrado el caso. Dijo que las investigaciones arrojaron que el percance, Pedro, fue por una falla técnica. Y bueno, ahora a ver qué procede con el gobierno de Puebla para esclarecer más a fondo este incidente, este accidente lamentable. Y también en la Cámara de Diputados hubo comparecencia ante comisiones. Ahí estuvo el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. Él detalló que hasta ahora, Pedro, se han impuesto más de 3,000 sanciones administrativas, entre ellas 219 económicas, por un total de 3,658 millones de pesos. Bueno, y en esa comparecencia, te comento, hubo algunas críticas. La diputada panista Berenice Luna dijo que la lucha contra la corrupción que enarbora el actual gobierno es simplemente una simulación. Veamos. Son muchos los casos de funcionarios públicos que se han visto involucrados en casos de corrupción en el pasado y en el presente, y que pareciera que quedan absueltos simplemente porque se cobijan bajo el manto protector de la Cuarta Transformación. Bueno, aquí Roberto Salcedo fue sencillo,
austero en su presentación y reconoce que falta mucho por hacer todavía en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Hoy habrá Junta de la Coordinación Política, la Jucopo, en el Senado. Diputados, coordinadores parlamentarios del Senado y diputados, Pedro, se van a reunir el día de hoy, un cónclave privado para ver qué es lo que pasa con la reforma eléctrica y otros temas de interés para la sociedad. De esto estaremos pendientes. Bueno, hago votos porque los que proponen esta reforma eléctrica se les haga chicharrón la boca, porque esto para México sería un golpe que nos atrasaría 50 años. Y esto lo digo con convicción, no de comentarista, lo digo con convicción de mexicano, después de haber visto todo el panorama y las consecuencias que este panorama le podrían incidir en la economía mexicana. Roberto José, espero que esto no pase. Te mando un abrazo y te agradezco. Hasta luego, mi estimado Ferriz. Gracias. Fíjense ustedes el dato, ¿eh? Llegas, invades, tomas una caseta, cobras el peaje y le sacas 4,100 millones de pesos en un año. Y nadie te ataca, es decir, nadie te prohíbe que lo hagas de las autoridades. Pues esto se convirtió de una protesta a un negocio de la delincuencia organizada. No es muy difícil concluirlo, ¿no? Regreso después de estos mensajes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido hijo Pedro. ¿Cómo estás, querido? Ingeniero Pedro Ferriz Secón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, buenos muchas días, gracias. Por supuesto, a todo tu auditorio. ¿Qué temas traes? Pues Dos Bocas, ¿no? Digo, la verdad es que el tema más importante ahorita es este nuevo programa que ha levantado la Cuarta Transformación, un nuevo programa de apoyo social que se llama Madrazos del Bienestar. Estos madrazos y balazos de goma del bienestar próximamente en todas las instituciones del país. Porque lo que ayer vimos en Dos Bocas nos debería de poner a pensar, primero que nada, en esta reforma energética. ¿Qué es lo que pretende el presidente? Tomar el control total del monopolio del Estado. Energía, al ratito lo vamos a ver, pues a ver a dónde le pone el ojo. ¿Te acuerdas de estas imágenes de Hugo Chávez? Que iba en una camioneta dando vueltas por Venezuela y pasaba por edificios y decía, ¡exprópienlo! ¿No? ¿Te acuerdas de esas imágenes? ¿Y eso de quién es? ¿Y eso quién es? Ese fue una ¡exprópienlo! Bueno, esto es lo que estamos viendo, digo, en pocas palabras, porque lo que el presidente quiere es tomar control. Entonces, a los narcos, abrazos. A los criminales, criterio de oportunidad. Y a los trabajadores, como es el caso de lo que estamos viendo en Dos Bocas, madrazos, balazos de goma, muertos, represión, tiranía. Porque no se puede poner de otra. ¿Y cómo minimizan las cosas? Entonces, Rocío Nale y el presidente pareciera que no estuviera pasando nada en Dos Bocas. Rocío Nale, 10, 12 personas ahí. Vamos a ver una imagen de las 10 o 12 personas de las que habla Rocío Nale. Entonces, ve nada más la cantidad de gente de esta manifestación, a lo que la secretaria de Energía, la cual desde esta tribuna exigimos su inmediata renuncia, dice que son de 10 a 12 personas. Los balazos de goma, vámonos al siguiente video. Ahí vamos a ver lo que es el impacto de un balazo de goma. Por favor, no vayan a pensar que es pecata minuta. Aquí vemos lo que sucedió. Vean el balazo de goma. Es reverendo, es un balazo. Sí. Es un golpe bastante fuerte que inclusive se reporta ya la muerte de una persona, lamentablemente, que no ha sido confirmada por el gobierno, pero sin embargo hay una persona muerta, al parecer, de un balazo por la espalda que le pega y pues le causa la muerte. Hay otra persona muerta más, la cual no me atrevo a mostrar las imágenes, que se dice que es un accidente. No sabemos porque hay mucha opacidad de la información. Entonces está el muerto del balazo en la espalda y otra persona producto de un, entre comillas, accidente que no se ha aclarado cómo, pero es una persona que, en pocas palabras, de un balazo en el ojo, y por eso no les muestro las imágenes, de un balazo en el ojo se le sale el cerebro por la cara.
por este glóbulo ocular, no solamente el ojo, sino se le sale la materia gris y muere ahí en el lugar. Son imágenes muy fuertes, entonces prefiero no mostrarlas. Ahora, ¿qué dice el presidente de todo esto? Hoy en la conferencia mañanera, ya sabes, están ansiosos de que haya tragedia. No te confundas. No estamos ansiosos de que haya tragedia. Hay tragedia y nos causa un tremendo pesar que estemos viendo esto, y así lo expresaba el día de hoy el presidente. Ayer, con lo de el enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, no, pues ya hablaban de un muerto y están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. No de que nos vaya mal. Nosotros, y creo que ningún mexicano está deseoso de que haya tragedia. Es más, ojalá y le vaya bien. Creemos que México merece un gobierno que le vaya bien. Sin embargo, vemos cómo actúan en contra de estas personas, en donde dicen, no, pues dice el presidente, yo tengo entendido que les pagan bien. Yo tengo entendido que les dan prestaciones, pero pues si los trabajadores no están en el mismo entendido del presidente, pues yo creo que vale la pena escucharlos y no agarrárselos a fregadazos, lo que es francamente lamentable. Y luego, por supuesto, hay los que apoyan al presidente, como el señor Fernández Noroña, que todavía se atreve a poner un tuit que dice lo siguiente. Dice Fernández Noroña en este mensaje que pone en las redes sociales: los trabajadores de Dos Bocas, manipulados por la derecha, no entienden el privilegio que representa y los sacrificios que implica trabajar por el proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora resulta que muy sacrificado el señor Fernández Noroña, arriba de su Volvo y comiendo en restaurantes de lujo con Manuel Bartlett y paseándose por la Cámara de Diputados, mentándole la madre a las legisladoras compañeras. Este señor es un verdadero animal. Ahora, entender el privilegio y el sacrificio. ¿Tú crees que Fernández Noroña puede resistir un día de trabajo a los que tienen estas personas? Un día de trabajo. Bueno, un día de trabajo de quien sea, porque el señor no trabaja. Entonces, un día de trabajo, ese es el sacrificio que tienen estas gentes en la planta de Dos Bocas, la obra, la forma en la que se maneja, y no hablemos de la corrupción, porque ese es otro tema, harina de otro costal. Pero lo que vimos ayer empalidece a lo que sucedió, por ejemplo, más cercano que se me ocurre de represión de la policía con el caso de Nochistlán, con Enrique Peña Nieto. Entonces, sí, creo que es digno de llamar la atención lo que pasó el día de ayer en Dos Bocas, y que este sistema de represión a trabajadores puede ser replicable en muchos otros empresas del bienestar. ¿Dónde están los gaseros, ingeniero? Los gaseros también están sintiendo esta misma represión, porque hace algunos días estaban manifestando en carreteras y nuevamente los moches que tienen que pagar los trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles. Los moches, el ejército. ¿Cuándo vamos a hablar de lo que sucede, la corrupción en el ejército? He tenido reportes por parte de fuerzas medias y bajas del ejército. Que están hasta la coronilla. Les cobran el jabón con el que se bañan. Sí. Les cobran las cobijas con las que se tapan. El derecho de uso de las botas tiene que ser pagado. O el tipo de oficio al que te vas a dedicar. También. Tienes que pagarle a un coronel o a un teniente. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo que estas empresas del bienestar poco a poco se están replicando. El Banco del Bienestar, el Gas del Bienestar, el esto del Bienestar, viene la aerolínea del Bienestar y ¿cuál va a ser el sistema, la mecánica? Pues trabajas como en una especie de gulag, ¿no? Donde se te da de comer, se te da de dormir, pero también tienes un trabajo esclavizante que no tiene derechos sindicales, que no tiene prestaciones, que tiene un salario malo. ¿Por qué? Porque aquí todos somos iguales, jodidos. Todos, bajo el mismo rasero. Exacto. Si se trata de primero los pobres... Ahora, si se trata de fiestas en Palacio Nacional y de reescribir la historia y de... Fíjate, ayer decía Claudia Sheinbaum, de verdad que me duele. Decía que el mestizaje de México es producto de la violación de mujeres indígenas. No. Eso dijo ayer Claudia Sheinbaum.
porque así se dio el mestizaje, así se dio nuestra cultura, gracias a la violación de mujeres indígenas que bajo el atropello y el yugo de los españoles fueron obligadas a tener sexo con ellos. Entonces, no voy a hacer comentarios, Claudia, pero sabes lo que estoy pensando. Francamente lamentable. Gracias, querido hijo. Muchas gracias. Gracias, Pedro Ferriz Híjar. Cariño a la gente de Dos Bocas, y nuevamente desde aquí exigimos la renuncia de Rocío Nale. Sí, hombre, por favor. Lo mínimo que podría ser, ¿sí?, por dignidad, renunciar. Hacemos un corte, queridos amigos. Aquí habrá más noticias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Al frente de Central Dynamics, Enrique Ruiz del Río, que como todas las semanas está aquí con ustedes para repasar algunas situaciones que tienen que ver con el interés que ustedes pueden tener en estar en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, querido amigo. Gusto saludarte. Mira, hemos venido las últimas semanas haciendo alusión a nuestro evento del 2 y 3 de diciembre a celebrarse aquí en The Woodlands, Texas. Es un evento en el que estamos enfocando nuestros esfuerzos para educar, apoyar a nuestro auditorio para que pueda explorar, aprender y ponerle las herramientas en la mesa para que pueda tomar decisiones. Y una cosa que nos ha estado solicitando desde hace mucho tiempo nuestro auditorio es conocer más de las oportunidades reales que hay para poder obtener una visa para Estados Unidos, una visa para poder venir a trabajar, para poder invertir, para poder residir legalmente. Y todo ese proceso es muy importante, el poder conocerlo de la mano de los especialistas, y para eso tenemos el día de hoy a una persona muy reconocida en toda la gestión de visas aquí en el norte de Houston. Se trata del abogado Luis Gess, que me gustaría que le preguntáramos dos cosas el día de hoy, que es lo que nos ha estado preguntando el auditorio. ¿Qué tipos de visas son las que se recomiendan para los inversionistas mexicanos? Porque sabemos que hay varios tipos de visas, pero me gustaría que nos platicara de la visa tipo E1, de la visa tipo E2 y de la visa EB5 que nos lleva a la residencia. Buenos días, Luis. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Yeah. Buenísimo, soy buenísimo. Gracias para tenerme a su show y estoy feliz para hablar contigo hoy. Bueno, muchas personas de muchas partes del mundo, pero en el caso de nosotros de México, a la hora de llegar aquí y tratar de hacer un nuevo horizonte, una nueva vida, se preguntan qué es lo más conveniente promover ante las autoridades norteamericanas como visado. Y Luis, pues tú allá has estado al frente de muchísimos casos a los que les das un muy puntual seguimiento, es algo que hay que decir. Y yo quisiera que le dijeras, si me llega un mexicano y se pone enfrente de ti, ¿qué le dirías? Para entrar a Estados Unidos, ¿qué le recomiendas? Pues hay dos visas que podemos sacar más o menos tan rápido. Son la visa E1 o la visa E2. La visa E2 es por los mexicanos que tienen dinero para abrir una empresa, abrir una cuenta con el nombre de esa empresa y traer casi $100,000 aquí a los Estados Unidos para empezar un negocio. Hay varias opciones para hacer esto. Puedes comprar y vender propiedades, puedes comprar una franquicia, puedes comprar un restaurante, puedes comprar una oficina comercial y tener su negocio ya haciendo consultaciones con su negocio. Hay varias opciones con esto. La idea normalmente es que podemos hacer este trámite entre 2 hasta 3 meses y después de eso podemos programar la entrevista 2 meses después. La cosa que es buenísimo de esta visa es que la visa está bien por 4 años. La esposa o el esposo, el dependiente, puede tener un permiso de trabajo también aquí en los Estados Unidos. Entonces, él o ella puede trabajar con cualquier empresa y también los niños que son menos de 21 años pueden ir con los papás, quedar aquí, ir a la escuela pública, si quieren, en la escuela privada, si quieren pagar por esto. Esa es una buena opción. Y la otra opción que podemos hacer es la visa E1, la intercambio de productos y servicios de los Estados Unidos y México. La idea es que si tienes un negocio en México y estás comprando productos aquí, si pones una empresa aquí y compras los productos aquí y vendas los productos en México, bueno, y son suficiente volumen, podemos sacar
una visa de intercambio de los dos países. Los beneficios son los mismos. Puedes tener esta visa por 4 años, pueden renovar cada 4 años. El esposo, la esposa puede tener un permiso de trabajo, y también los niños pueden ir con los papás casi que ellos cumplan 21 años. Esos son los dos visas que nosotros estamos recomendando en este momento, porque podemos sacar esto en casi 4 o 5 meses desde el día que empezamos este proceso. Hay muchas personas que nos comentan que las visas promovidas a través del departamento correspondiente en los Estados Unidos y la embajada se están tardando mucho tiempo, que las citas se están dando muy lejos. ¿Hay formas de tener alguna manera de prioridad o la mecánica ya se está empezando a regularizar? ¿Qué me dices de los tiempos? Pues con respecto de la visa E1, E2, tienes 2 opciones. Si estás haciendo la visa E2, puedes hacer este trámite en el consulado de Ciudad Juárez, o si te quieres, puedes hacer en el Ciudad de México. Si quieres hacer en Ciudad de México, vas a esperar casi más de un medio año. Pero en este momento, los clientes de nosotros estamos sacando la visa en 2 meses después que mandamos el trámite al consulado de Ciudad Juárez. Entonces, no sé si las personas que estás hablando quieren hacer solo la entrevista en Ciudad de México. Y en mi opinión, no es una buena opción cuando tenemos una otra opción que podemos sacar la visa en 2 meses. Con respecto de la visa B1, B2, de la visitación de turismo, sí, vas a esperar tanto tiempo, pero si estás trayendo por ejemplo, un empleado doméstico, necesitas que ellos ir con el cliente, podemos sacar una cita de emergencia en casi 1 mes, 2 meses. No estás esperando 6 meses, 12 meses para la entrevista. Pues Luis Gess, nosotros hemos tomado la decisión de estar en comunicación contigo porque has demostrado tu profesionalismo, tu interés por darle seguimiento a todos los casos que se ponen bajo tu mano, por los controles que llevas, y todo esto nos lleva al entusiasmo de poder introducirte con nuestro público, que obviamente las referencias tuyas las tenemos en centraldynamics.info. Ahí está un apartado en donde Luis Gess es nuestro proceso recurrente para el caso de que se quiera una visa aquí en los Estados Unidos. Así es, para información, como acaba de decir Pedro, centraldynamics.info, en el apartado de servicios migratorios, referimos inmediatamente con Luis Gess. Y recuerden, también tenemos el apartado para que puedan inscribirse al Summit de Inversionistas, información y educación para que puedas tomar tus decisiones. Te esperamos. Bueno, Luis, querido, thank you very much for all. Thank you for having me. I appreciate the opportunity. It was my pleasure. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Hoy y muchas veces estaremos en comunicación contigo si tú nos lo permites. Gracias, Luis Gess, y buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, buenos días. 2 y 3 de diciembre, este Summit en el que nos veremos a los ojos, vamos a dar un abrazo y vamos a platicar sobre lo que a ti te inquieta hacia el futuro. Hay muchas oportunidades, muchas, que aquí se dan en los Estados Unidos y que, me imagino, tú tienes también la sensación de que debes ir por ellas. Interésate, involúcrate, inscríbete y ponte en contacto con Enrique Ruiz del Río a través de centraldynamics.info. Ahí está toda la información que tiene que ver con este Summit al que te estamos invitando para los días 2 y 3 de diciembre aquí en Woodlands, en los Estados Unidos, en Houston. Gracias y espero verte pronto. Gracias, querido Enrique. Mucho gusto en verte, Pedro. Gracias. Estamos constantemente pasando la promoción que nos tiene Enrique en todas nuestras plataformas, en nuestros programas, y lo estamos haciendo en todas partes porque queremos que haya un lleno, es cupo limitado, 100 personas que ya están empezando a inscribirse. No lo dejen hasta el final, inscríbanlo ahora porque después no va a haber lugar.
Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World presenta. Alex Reyes con nosotros en este jueves y los deportes, como siempre con cariño. Te saludo esta mañana. Igualmente, Pedro, muy buenos días. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Pues no tendremos más que reconocer, Pedro, que las cosas le caminan y le caminan bien a Gerardo Martino y a la selección mexicana, por lo menos así en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, que será, por supuesto, inédita en todos sentidos, empezando porque arrancará en el mes de noviembre del próximo año y a partir de ahí, bueno, pues un montón de novedades que tendremos en esta próxima Copa del Mundo y lo más factible, y qué bueno que así sea, Pedro, México estará sin duda alguna en la justa del próximo año, sumando un evento más. Ya la pregunta posterior a que termine la eliminatoria será a qué aspira y a qué jugará la selección de Gerardo Martino. Pero ayer, en una de las aduanas más complicadas que tenía por el ambiente, por la rivalidad, por lo que sienten los salvadoreños hacia México en tema futbolístico, desde luego, era una visita muy complicada y México logró superarla. Si no con buen fútbol, bueno, pues sí con lo necesario para ganar 2-0. Héctor Moreno, el zaguero de los Rayados del Monterrey, al minuto 30, en una jugada balón parado, consigue de cabeza el primer tanto. Después fue un partido francamente malo en todos sentidos, los salvadoreños pegando de más, México con muchos cambios, 8 de hecho con respecto al partido del fin de semana, y ya cerca del final, Raúl Jiménez, que esa es la otra buena noticia para México, es que vuelve a anotar después de 11 meses con la selección mexicana vía penal. Él mismo provocó la jugada donde se marca la pena máxima y al minuto 93 de tiempo corrido, Raúl Jiménez anota el 2-0. México, en realidad es que no está teniendo tantas complicaciones en materia estadística, es líder del octagonal con 14 puntos, tiene a la mejor ofensiva, tiene a la mejor defensiva, pero nuestra realidad es que estamos en CONCACAF, Pedro, una zona de muy, muy bajo nivel futbolístico, y el juego de ayer y lo que ofreció El Salvador en casa fue una muestra de ella. Buenas noticias, México gana, sigue sumando puntos y es un hecho prácticamente que estará en Qatar 2022. Esto decía Gerardo Martino, tratando de encontrar buenos puntos a esta selección mexicana, entre ellas que varios de sus goleadores se hicieron presentes en estos 3 partidos. Nosotros queríamos que los delanteros nuestros hagan goles, que tengan confianza, creo que de eso se alimentan ellos. Nosotros en lo que llevamos de eliminatoria ha hecho goles Tecatito, ha hecho goles Irving, ha hecho goles Henry, ha hecho goles Raúl, Rogelio, Alexis, así que para nosotros es muy importante que los delanteros estén efectivos de cara al gol. Y obviamente estamos muy contentos de que Raúl haya podido volver a anotar con la camiseta de la selección. Bueno, hoy se regresan todos a sus equipos en las diferentes ligas del mundo y el próximo mes de noviembre México tiene 3 visitas muy complicadas a Estados Unidos, en Cincinnati el día 12 y después estará también en Canadá el día 16 y cerrando en Jamaica el día 27, y ahí sí ya se podría confirmar oficialmente el pase de la selección mexicana de fútbol. Querido Pedro, hay otros temas muy interesantes. Hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, Julio Urias, ante la salida de su vida, el famoso Culichi, estará siendo el abridor de los Dodgers en el 5º y definitivo partido de la serie divisional ante los Gigantes de San Francisco. Hay algunos datos muy importantes que pues tienen a todo el mundo a la expectativa. Julio Urias, desde el mes de junio, tiene 12 victorias, 0 derrotas, nunca ha perdido en el estadio de los Gigantes de San Francisco, y es ahí donde se va a jugar el partido definitivo de esta serie. Mucha suerte y que sea otra vez una gran salida del lanzador mexicano, por supuesto convertido en una gran estrella de los aún campeones, y ojalá sigan con vida
los Dodgers de Los Ángeles. También se anuncia ya de manera oficial que será a las 9 de la mañana el próximo domingo 3 de noviembre cuando Checo Pérez se suba a su Red Bull y dé unas vueltas en Paseo de la Reforma. Todo esto de cara, por supuesto, al Gran Premio de Fórmula 1 del día 7, una semana después. Y bueno, ya me imagino la emoción que significará para millones de aficionados, o miles en este caso en la Ciudad de México, poder ver a Checo Pérez rodando sobre Paseo de la Reforma. Hay que recordar que ya Red Bull en alguna ocasión, hace algunos años, lo hizo con Daniel Ricciardo y Carlos Sainz. Hoy será el piloto mexicano en casa en esta recta final de la Fórmula 1. Querido Pedro, ya para terminar, hoy por la noche, los campeones, los Bucaneros de Tampa Bay, estarán abriendo la semana número 6 de la NFL ante las Águilas de Filadelfia. 44 años, Tom Brady tiene a los Bucaneros como campeones, con 4 ganados, 1 perdido, y además como líder en pases, en yardas por pase en toda la NFL. Así es que, bien dicen viejos, los cerros y aún reverdecen, querido Pedro. Así las cosas en este panorama de jueves en materia deportiva. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Tom Brady sigue siendo icónico y por supuesto que hay mucho dentro de la juventud que lo sigue, aunque sea rucairo para ellos, ¿no? Para los jóvenes. Hacemos un corte, regreso contigo. Sports World presentó Resumen de Noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Bueno, antes de terminar, pues solamente decirles que la reforma eléctrica propuesta por el presidente traerá menor inversión en renovables, al tiempo que provocará que las empresas usen energías sucias y enfrenten un mucho mayor pago de impuestos al exportar, según alertan expertos. Global Wind Energy Council, que es un consejo sobre energías eólicas, expuso que la iniciativa obstaculizaría la actividad de empresas de energías renovables, aplazando hasta $4,000 millones anuales en inversiones que hubieran llegado, pero que no lo harán. Además, las empresas que exportan pagarían mayores impuestos en países en donde se busca implementar un arancel al carbono por ser, por ejemplo, entre el noroeste de México y el sur de California. Bueno, hay exportación de energía eléctrica, aunque usted no lo crea, del lado mexicano hacia los Estados Unidos. El momento en que se vea que esas energías se siguen produciendo como se hacen hasta ahora, pues se tendrá que pagar un sobreprecio que va a tener que pagar México, ¿no? Y así nos vamos. El encarecimiento que sufren los combustibles fósiles pronostica un duro invierno para los costos de generación de la Comisión Federal de Electricidad, que con ellos produce un 70% de su electricidad. En los últimos meses, los combustibles como el gas natural, el carbón y el combustóleo presentaron incrementos significativos en los precios, y si no, que lo dijeran las nevadas que cayeron en febrero de este año, que multiplicaron el precio del gas natural de una manera exorbitante, por arriba del 300%. Fue una cosa impresionante que después tuvo que pagar México. El plan aparte de los apagones, el plan de reestructura que presentó Aeroméxico el pasado 1 de octubre es viable, toda vez que la empresa seguirá siendo controlada por compañías mexicanas, coinciden especialistas, y con esto puedo decirles que Aeroméxico pues ya se salvó. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. A nombre de todos los que hacemos este programa, les agradezco siempre su presencia, el estar con nosotros. Así lo estaremos a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones podcast en Apple, en Spotify, en ¿cómo se llama? Apple, en todos los podcasts así grandotes, ¿no? En Amazon, por ejemplo, ahí estamos. Lo haremos a través de nuestras redes, estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, y haciendo planes para seguir creciendo con ustedes en este programa que se llena de entusiasmo. Pronto ya se nos cuecen las habas para tener una segunda emisión. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buena mañana para ti. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con.
Central FM, Equilibrio.